night. Happy New Year. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias en que vamos a estar, por supuesto, profundizando en eso que veíamos ahí en las imágenes. Es el día después de la captura de Nicolás Maduro, la incertidumbre que hay en Venezuela y también la serie de interrogantes que ha dejado esta intervención de Estados Unidos en territorio venezolano y, por supuesto, la situación de Nicolás Maduro, quien está a esta hora detenido en Nueva York, Carlos Brecht. Así es, en una prisión federal de Nueva York junto a Cilia Flores, junto a su esposa Nicolás Maduro, en la imagen que ayer dio la vuelta al mundo, esposado y rumbo a esa cárcel federal donde mañana debiese ya enfrentar los primeros cargos en un tribunal de Brooklyn, dentro de las informaciones que hay en lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Esa es la información, la certeza que hay. Mañana enfrentará finalmente a la justicia por primera vez, a la justicia en Estados Unidos, Nicolás Maduro. Y el presidente, en este caso entonces, se deja como presidenta encargada a Delcy Rodríguez en Venezuela. Lo escuchaban recién también ustedes en voz de Vladimir Padrino. Lo que ocurre entonces en Caracas es que hay una expectación absoluta en torno a qué va a ocurrir y cuáles son las intenciones de Estados Unidos. Y ya estamos viendo a Roberto Cox en pantalla. Así es, nos vamos a ir hasta la frontera de Colombia con Venezuela, ahí en Cúcuta, donde está Roberto Cox para contarnos qué es lo que está ocurriendo a esta hora, Roberto. Hola, Roberto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, si en Caracas hay expectación, si en Nueva York hay expectación, acá en Cúcuta pasa lo mismo, porque a diferencia de algunas semanas atrás, cuando también estuvimos en este mismo lugar, la expectación periodística ha crecido un montón. Nos hemos encontrado con colegas de todas las cadenas internacionales, están todas las agencias de prensa internacionales acá en Cúcuta, está Al Jazeera en árabe, Al Jazeera en inglés, está CNN Brasil, recién nos encontrábamos con colegas de Alemania, de Noruega, hay colegas de todos lados en una situación muy distinta a la que vivimos en este mismo lugar hace aproximadamente 3 semanas, un mes. Hay alta presencia militar, cosa que tampoco habíamos visto acá en el puente internacional Simón Bolívar, que sigue funcionando con total normalidad. A pesar de la detención ayer de Nicolás Maduro en Caracas, este paso fronterizo sigue funcionando con total normalidad. ¿Qué ha cambiado? La presencia militar, la expectación periodística y la cautela de los venezolanos que siguen pasando día a día este puente para venir de compras a Cúcuta y luego regresar. Son muy cautos a la hora de entregar declaraciones. Nosotros veíamos ayer cómo los venezolanos que viven en nuestro país salieron en masa a festejar a las calles, también en distintas ciudades del mundo, pero cuando se les pregunta a los venezolanos que viven en Venezuela acerca de cómo han tomado la noticia de la detención de Nicolás Maduro, prefieren no opinar mucho, porque sabemos que al menos en las calles de Caracas y de las principales ciudades venezolanas la cautela ha reinado y poca gente ha salido a las calles al menos a celebrar. Una cosa es lo que dicen en cámara y otra cosa es lo que dicen fuera de cámara, donde son un poquito más abiertos a señalar que al menos están expectantes y optimistas a que algo pueda cambiar en Venezuela. Hoy el tráfico, yo le diría, no tan normal de un día domingo. Tal vez hay menos gente que un domingo normal. Cuando estuvimos acá hace semanas atrás, este día domingo, antes de la Navidad, era un permanente paso de gente que iba a comprar los regalos de Navidad, comida, medicamentos, cargar benzina acá a Colombia, que es mucho más barato que en Venezuela, pero hoy ha estado mucho más tranquilo, sabiendo que bueno, ya no estamos en víspera de Navidad y sabiendo también que la situación está muy tensa del otro lado del otro lado del puente. Claro, Roberto, se militariza la frontera allí en Cúcuta. Esta es una orden del gobierno colombiano, porque ese es el lado de la frontera en el que tú estás, pero entiendo que la función es de supervigilancia nada más, ¿no? No hay controles militares, no hay ningún tipo de filtro que estén haciendo las fuerzas armadas en ese lugar, sino más bien es de monitoreo de que todo esté en calma ante una expectación mayor al otro lado de la frontera, ¿no? Sí, ayer se realizó el puesto de mando unificado con la presencia del ministro de Defensa colombiano Pedro Sánchez, que llegó hasta esta ciudad, llegó a Cúcuta para monitorear cómo está la situación, porque están muy expectantes. Primero,
a las relaciones diplomáticas. Acompáñame, Mauro, mientras tanto, mientras les voy contando en qué consistió este puesto de mando unificado. Primero están expectantes a las relaciones diplomáticas, cómo van a seguir las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Hasta ahora el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido muy crítico de la intervención militar de Estados Unidos en suelo venezolano. Ayer el presidente colombiano estuvo muy activo en redes sociales. También ahí tuvo varias polémicas con algunos líderes políticos de Colombia. Están muy atentos también a la situación humanitaria, de qué podría pasar si es que del otro lado del puente, acá a pocos metros más allá, que se encuentra la ciudad de San Antonio del Táchira, si es que hay desabastecimiento en comida, en gasolina, en benzina. Están muy atentos a qué podría pasar en esa situación, y también a los flujos migratorios. Si es que hay gente que decide volver definitivamente a Venezuela, optimista por lo que podría pasar en las próximas semanas, o si hay gente que tal vez decida salir del país por alguna razón. Tenemos palabras, declaraciones hace minutos atrás de encargados acá del ejército colombiano que están en la frontera, que, ojo, dicen, ahora estamos visibles, ahora se ven estas tanquetas, pero nosotros siempre hemos estado acá, aunque de manera invisible, monitoreando todo lo que pasa en la zona. Escuchemos. De acuerdo a nuestro reporte que nos realizan tanto las tropas como la articulación con Migración Colombia, que es un despliegue normal, no ha aumentado el flujo de ciudadanos hacia el territorio colombiano ni hacia territorio venezolano. Se ha mantenido dentro de la normalidad, de acuerdo al balance histórico que ellos hacen, de acuerdo a la época, de acuerdo a la fecha. Entonces hay un parte de tranquilidad en nuestros pasos fronterizos. ¿Se está analizando eventualmente cerrar la frontera ante alguna contingencia en particular? No se ha contemplado, es un aspecto que ya obedece directamente al gobierno nacional, y por parte del gobierno nacional se ha tenido un parte de tranquilidad para dar continuidad con los pasos fronterizos. Claro, al menos ahí en ese punto dice que no ha aumentado el flujo en estas últimas horas. Yo ahí tengo la duda si, por ejemplo, por otras vías hay venezolanos que hayan abandonado el país, que hayan viajado a Colombia en estos días previos en que había, o semanas previas en que había estado aumentando un poco la tensión. Ahora, te quería preguntar por eso que tú mencionabas ahí, Roberto, la sensación con que quedas de la gente cuando conversas con ellos y prefieren todavía tomar distancia de la situación, no opinar tanto, guardar cierto silencio. ¿Con qué tendrá que ver eso? Tal vez con el hecho de que la administración, si bien Nicolás Maduro fue capturado, está en Estados Unidos, quienes siguen gobernando son también del mismo régimen, ¿no? ¿Tendrá que ver con eso, ese silencio, esa cautela por no hablar? Yo les diría que hace aproximadamente un mes, cuando estuvimos acá, las personas estaban un poquito más abiertas a dar su opinión. De hecho, tuvimos testimonios que eran bastante elocuentes respecto a la situación que se estaba viviendo del otro lado de la frontera. Ahora la cautela reina. Yo diría porque tal vez los ánimos están más crispados, porque pasó un hecho histórico que tal vez nadie tenía en sus planes, que fue la intervención militar de Estados Unidos en suelo venezolano y la detención de Nicolás Maduro. Entonces, me da la impresión que ahora la gente está mucho más cauta y no quiere decir tanto, porque tal vez las autoridades del otro lado del puente, los militares y la policía venezolana estén mucho más atenta a qué diga cada uno de sus ciudadanos respecto a esa situación tan polémica que se dio ayer en Caracas. Quiero que escuchen un poquito qué es lo que dicen los venezolanos que cruzan el puente, o mejor dicho, qué es lo que no dicen, porque les decía recién, una cosa es lo que dicen en cámara y otra cosa es cuando se apaga la cámara y un poquito ya más relajados dicen estar contentos, entre comillas, por lo que ocurrió ayer, pero que no han podido expresar esa alegría, al menos del otro lado de la frontera, por temor a represalias. Escuchemos. Pues preocupante, pero por ahora todo está normal allá adentro. ¿Pudieron pasar sin problemas acá? Sí, todo normal, sí. Bien, volviendo a Medellín, entonces. Sí, señor. Nosotros vimos una situación, por mi parte, mucha alegría, incertidumbre, no podíamos celebrar. La verdad es que el ambiente es súper callado, no se dice nada. Todo el mundo como que celebran puertas adentro, todo súper hermético, pero sin embargo las calles despejadas, nadie celebrando. Este domingo. A comprar unas cositas que necesito. ¿Sí? ¿Cositas como qué, por ejemplo? La comida. Comida. Está muy caro allá, ¿no? Sí. ¿Sí?
¿Ha habido escasez? ¿Los negocios, los supermercados se han cerrado en estos días después de lo ocurrido ayer en Caracas? No sé, no le sé decisión. Caracas está todo cerrado. Yo sé que aquí todo está normal. Pero usted salió a la calle y vio los negocios cerrados. Todo está normal. Está cerrado, normal. Sí, se nota, Roberto, son escuetas las palabras en general de los venezolanos a los que puedes acceder tú en testimonio allí en Cúcuta. Y es que además hay una cuestión que es importante a esta hora decir, y es que en rigor el régimen como tal no ha caído del todo. Ha sido el presidente Nicolás Maduro el que ha sido detenido, fue detenida también su esposa, pero la presidenta encargada es la que seguía siendo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la número 2 del chavismo. Ayer veíamos allí sentados en la misma mesa todavía después de que ya Maduro estaba en Estados Unidos, a Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino, que lo vimos hablar recién, todos respaldando todavía a Maduro, diciendo que ha sido secuestrado por Estados Unidos y que van a seguir en contra del imperialismo estadounidense. Toda esa postura sigue todavía latente porque están todavía en Caracas en el poder. Claro, pero es interesante porque es una manera diferente de enfrentar esta noticia, considerando lo que ocurre, por ejemplo, acá en Chile, con los venezolanos que han estado celebrando de manera muy efusiva la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, en Venezuela, o lo que tú nos mostrabas ahí, Roberto, es diferente, ¿no? Y esa, yo diría la palabra más adecuada, cierta cautela. Claro. Respecto a qué va a ocurrir en estos días, quién va a estar realmente a cargo del país. ¿El amigo acá? Mira, justo ahí viene alguien a ver si puedes conversar. Sí, buenas tardes. Estamos en vivo para Chile, para Chilevisión. ¿Usted viene de San Antonio de Táchira? Sí, señor, San Cristóbal. ¿Sí? ¿Nos puede contar cómo está un poquito la situación después de todo lo acontecido ayer en Caracas? Pues bueno, amigo, estamos esperando a ver cómo sigue la expectativa desde el lado venezolano y esperar a ver cómo siguen las cosas. No todo, está muy solo, todo por todos lados. Vengo a hacer unas compras aquí del lado colombiano y porque hay cosas que ahorita pues están escaseando en Venezuela, ¿eh? Sí. ¿Tu nombre? Israel Noguera. Israel, ¿cómo te enteraste ayer de la noticia? Pues estaba durmiendo y cuando de repente me llamaron de Caracas un familiar que sucedió como a las 3 de la mañana lo que sucedió con el presidente Maduro. ¿Nunca te lo esperabas? No, la verdad que no. Porque Trump ya venía amenazando hace varios días de que iba a intervenir en Venezuela, exacto, pero nunca pensaste alguna vez que podía ser con la detención de Nicolás Maduro. Exacto, ¿no? Y siempre con la expectativa uno del año pasado que sí, que no, que sí pasaba, que no pasaba, pero bueno, estamos esperando a ver que todo lo haga Dios. Dejamos todo en manos de Dios porque ¿qué podemos hacer? Hay que tener paciencia. Mientras tanto, pues bueno, seguir en la lucha. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste de eso? No, pues me quedé en shock porque imagínense, no pensé que de verdad pues Estados Unidos iba a actuar de esta manera así, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver qué expectativas más vienen para Venezuela, que mejore un poco la cosa y que bueno, tener calma porque ¿qué podemos hacer? Todos vivimos todos los días como con angustia, con agonía, pero bueno, tenemos que tener paciencia. ¿Tú querías que finalmente el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, tomara una decisión de este tipo? Pues amigo, es que no es un secreto para nadie cómo está la situación en Venezuela, ¿verdad que sí? Y como le digo, pues bueno, tenemos que esperar a ver cómo sigue esta cosa, cómo continúa la cosa, porque siempre pues fuerte para todos, ¿se me entiende? ¿Tú tienes familiares en el extranjero? Sí, tengo familia por fuera. ¿En dónde? Tengo familiares en Chile, en Estados Unidos. También, sí. Sí. ¿Habrás visto las imágenes de la comunidad venezolana en el extranjero que salió a las calles a festejar? Claro, todo, claro que sí. ¿Eso no ocurrió en San Antonio al menos? No, en Venezuela no, por lo menos yo que soy del Táchira, San Cristóbal, no, todo está calmado, todo. La gente más bien está como resguardada. Ya después de las 6 de la tarde, todo el mundo en su casa. La gente resguardada porque estamos a la expectativa, ¿eh? Si te dieran a elegir a ti, ¿qué te gustaría que pase en los próximos días? Pues en realidad que bueno, que pase todo esto y que mejore la situación en Venezuela para que todos los venezolanos que están por fuera, la gente que esté por fuera, que quiere regresar otra vez a Venezuela y que haya otro cambio, ¿sí me entiende? Pero Donald Trump anunció que Estados Unidos sería a cargo de la transición en tu país. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Pues habría que esperar a ver, ¿no? ¿Qué expectativas? Porque no podemos decir nada porque no sabemos qué va a suceder, ¿sí me entiende? Claro. Prefiero a veces como mantener un poco el margen de la cosa porque usted sabe cómo es la cosa, ¿no? Claro. Pero sí, más allá, me imagino que hay un deseo personal también, sí, decir, claro, estoy de acuerdo con que Estados Unidos ingrese a mi país a hacer esto o no estoy de acuerdo. ¿Cómo lo sientes tú? Pues sí, en realidad, pues, o sea, para serle sincero, estoy de acuerdo con lo que sucedió porque es que de verdad estamos que ya no se aguanta más en Venezuela la situación como está. Sí. ¿Ves? Queremos un cambio, eso es como todos tenemos un cambio ya, que es lo importante para todos, ¿eh? ¿Qué crees que podría pasar en los próximos días en cuanto a la vida, al día a día, al abastecimiento en supermercados, en negocios? Bueno, como le comento, ahorita se están restringiendo las compras. Sí, yo de hecho vengo aquí a comprar porque, por decirte un ejemplo, ayer fui a hacer unas compras y solamente que si 2 kilos de harina, 1 kilo de arroz. Entonces, bueno, tenemos la ventaja que
tenemos aquí cerca la frontera y podemos venir a hacer algunas compras, por lo menos la gente del centro, por decirte, los que están en Caracas, Valencia, imagino que es más fuerte porque tengo amigos por allá, ¿eh? Pero sí, estamos esperando algún cambio y que esto mejore, que es lo que queremos todos, ¿sí me entiende? Es lo importante. Bien, amigo, bueno, muchas gracias por tu testimonio. Que tenga una feliz tarde, que esté muy bien. Que le vaya bien. Es difícil conseguir este tipo de testimonios, sí, porque poca gente quiere hablar. Pero yo creo que fue porque él decidió parar. Claro, profundizaste tú con él y le fuiste dando la confianza para que en el fondo comentara un poco más, porque al principio también estaba con cierta cautela, ¿no? Para poder expresar, pero yo me quiero detener en eso que tú si se dieron cuenta, Roberto. tampoco se la quiso jugar mucho, ¿eh? No se la quiso jugar mucho en cuanto a qué le gustaría a él que pase a partir de mañana con un eventual gobierno de transición. Es que ellos están allá, se enteran de esta noticia, pero claro, todavía no hay claridad y hay que ponerse en esa situación en Venezuela respecto a quién va a gobernar, porque si bien está Delcy Rodríguez, lo que ha dicho Donald Trump es que Estados Unidos va a mantener el control durante un tiempo indeterminado. Entonces se entiende también esa sensación de incertidumbre. Y por otro lado, Roberto, el estar en una zona fronteriza, como ocurre en cualquier ciudad fronteriza en general de Latinoamérica, tienen una presencia militar a veces reforzada, a veces un poco más presente porque resguardan precisamente la seguridad interior, y eso inevitablemente hace que las personas tengan una sensación de que tienen que tener más resguardo ante cualquier opinión que puedan eventualmente dar en un régimen como el que había de Nicolás Maduro y que todavía entendemos está allí latente, porque antes de seguir contigo ahí en Cúcuta, Roberto, vamos a revisar lo que dijo hace instantes nada más Vladimir Padrino, ministro de Defensa, jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que exige la liberación de Nicolás Maduro, quien ha dicho ha sido secuestrado por Estados Unidos. Ese es el relato que en este instante da la cúpula militar de Venezuela y lo revisamos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, de los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Bueno, esa es la declaración que escuchábamos hace minutos atrás, mientras seguimos revisando ahí la imagen de Nicolás Maduro ya en Nueva York. Y Roberto, lo que te quería mencionar, la sensación con la que quedo también es que tal vez la mayor preocupación que tienen las personas que están cruzando ese puente, que están ahí cruzando la frontera, es el temor a un eventual cierre fronterizo, a que se corte este canal que es fundamental para ellos para abastecerse, ¿no? Es fundamental, al menos para quienes viven acá en este sector fronterizo, poder cruzar todos los días a Colombia, porque a nosotros nos daban a conocer la diferencia que hay en los precios de un litro de leche, de un kilo de arroz, y la diferencia de precio es abismal. El bolívar está completamente devaluado en Venezuela, o sea, no se puede comprar absolutamente nada con los sueldos que se ganan del otro lado del puente. Entonces, todo está dolarizado. Y bueno, quienes con $100 finalmente deciden atravesar este puente para ir a comprar a Venezuela. Si se llegara a cerrar esta frontera, por ejemplo, si el presidente Gustavo Petro llegara a dictar la orden de cerrar la frontera, sería una catástrofe para quienes viven del otro lado. Pero al menos el presidente Petro no ha dado señales de que eso pueda ocurrir, y hasta el momento del otro lado también, del lado venezolano, aparenta haber a pesar de la detención de su líder, aparenta haber una cierta normalidad, y acá el flujo sigue como lo conocemos todos los días. Sí, Roberto, te vamos a dejar ahí algunos segundos para que puedas seguir reporteando, pero nos vamos a ir a otro punto fundamental de esta historia, y que es en Estados Unidos. Claro, porque en Nueva York mañana se espera que Nicolás Maduro y Cilia Flores puedan enfrentar por primera vez a la justicia estadounidense. Estamos en Nueva York con Ronan Swartz, quien ha estado siguiendo de cerca los movimientos de las autoridades y también, por supuesto, el periplo que ha tenido que realizar Nicolás Maduro y su esposa, ya esposado.